Entre capas de polvo, maleza o incluso bajo el agua, algunos de los autos más icónicos de la historia han desafiado al tiempo, esperando silenciosamente a ser descubiertos. No son solo vehículos, son cápsulas del pasado, cargadas de historias que mezclan lujo, misterio y olvido. Desde un Ferrari enterrado en un patio trasero hasta un Bugatti escondido en un garaje británico durante 50 años, cada hallazgo nos transporta a un mundo donde lo inesperado se convierte en realidad. ¿Qué llevó a un Lamborghini Miura a languidecer durante décadas en un hotel griego o a un batimóvil a perderse en un bosque remoto? Estos no son simples autos, son leyendas olvidadas que ahora resurgen con sus secretos intactos. Bugatti Type 57 S Atalante Coupe. En el tranquilo pueblo de Newcastle upon Tyne, en el Reino Unido, un descubrimiento impresionante salió a la luz en el año 2009. El Bugatti Type 57 S Atalante Coupe, uno de los autos más exclusivos del mundo, fue hallado en un garaje que pertenecía al Dr. Harold Carr, un médico británico recientemente fallecido. Este modelo de 1937 había permanecido oculto y cubierto de polvo durante casi 5 décadas. La sorpresa no solo radicaba en su rareza, sino también en su estado de conservación, con tan solo 42.000 kilómetros registrados en el odómetro. Fue un hallazgo que revolucionó el mundo del automovilismo clásico. El automóvil había sido originalmente propiedad de Francis Richard Henry Penn Curzon, el quinto conde Howe, un apasionado piloto británico que fue presidente del British Racing Drivers Club y ganador de la prestigiosa carrera de Le Mans. Su linaje era impecable, y su diseño, obra maestra de Jean Bugatti, lo convertía en una joya tecnológica de su tiempo. Con un motor de 8 cilindros en línea y capacidad para superar los 190 km por hora, el Type 57S Atalante era, sin duda, un símbolo de velocidad y lujo. Tras su descubrimiento, el Bugatti fue subastado en París y alcanzó la asombrosa suma de $4.400.000. Este evento capturó la atención de coleccionistas y entusiastas de todo el mundo, quienes no podían creer que semejante maravilla hubiera permanecido escondida tanto tiempo. Ferrari Dino 246 GT. En el año 1978, un inesperado hallazgo capturó la atención de un vecindario en Los Ángeles, California. 2 niños que jugaban en el patio trasero de su casa tropezaron con algo insólito mientras cavaban en la tierra. Lo que inicialmente parecía un objeto cualquiera, resultó ser la carrocería de un Ferrari Dino 246 GT enterrado bajo capas de tierra. Este modelo, fabricado en 1974, había sido reportado como robado pocos años después de su fabricación. El vehículo, diseñado con las icónicas curvas de la casa Ferrari, fue un regalo de un hombre llamado Rosendo Cruz para su esposa. Sin embargo, tras recorrer apenas 500 millas, desapareció de manera misteriosa. La investigación posterior reveló que Cruz había conspirado para simular el robo del vehículo con la intención de cometer fraude al seguro. Sorprendentemente, los cómplices decidieron enterrar el Ferrari en lugar de desmantelarlo, con la intención de recuperarlo más tarde. Afortunadamente, el clima seco de California ayudó a preservar en gran medida su estructura. Tras ser recuperado, el auto fue puesto en subasta por la compañía de seguros Farmers y comprado por Brad Howard, un apasionado de los autos clásicos. Howard restauró meticulosamente el Dino, devolviéndolo a su estado original. Desde entonces, este vehículo ha aparecido en exhibiciones de automóviles clásicos y eventos históricos, con Howard al volante. El Ferrari Dino lleva su nombre en honor a Alfredo Dino Ferrari, hijo de Enzo Ferrari, quien fue un defensor del uso de motores V6 en los autos de la marca. Este modelo fue uno de los primeros Ferrari en incorporar esta tecnología, rompiendo esquemas en su época. Lamborghini Miura P400. En los años 70, un Lamborghini Miura P400 descansaba silenciosamente en el aparcamiento subterráneo del Hotel Hilton en Atenas, Grecia. Este modelo, considerado el primer superdeportivo de motor central trasero, fue abandonado por su propietario, un piloto aficionado, tras sufrir un accidente que dañó gravemente el motor. A pesar de su estado, el vehículo permaneció olvidado en el mismo lugar durante más de 30 años. El Miura P400, lanzado en 1966, es una obra maestra de diseño creada por Marcello Gandini, del estudio Bertone. Con un motor V12 de 3.9 litros, era capaz de alcanzar velocidades superiores a los 270 km por hora, estableciendo un estándar para futuros superdeportivos. Este Lamborghini, en particular,
Era un testimonio del lujo y la sofisticación de su tiempo. En 2012, tras décadas de abandono, el auto fue puesto a subasta. A pesar de atraer la atención de coleccionistas de todo el mundo, el vehículo no alcanzó su precio mínimo. Sin embargo, su historia como ícono de los años 60 lo mantiene como uno de los modelos más codiciados entre los entusiastas del automovilismo clásico. El Lamborghini Miura fue nombrado en honor a una famosa ganadería de toros de Lidia en España, reflejando la tradición de la marca de asociar sus autos con la tauromaquia. Este vínculo subraya la fortaleza y la velocidad que simbolizan ambos mundos. Bugatti Type 22 Brescia. En las profundidades del lago Maggiore, ubicado en la frontera entre Suiza e Italia, un Bugatti Type 22 Brescia descansó bajo el agua durante más de 4 décadas. Este automóvil, fabricado en 1925, fue descubierto accidentalmente en 1967 por un buzo que realizaba exploraciones en el lago. Sumergido en completo abandono, el vehículo se convirtió en una leyenda local, atrayendo la curiosidad de buceadores y aficionados al automovilismo clásico. La historia del Bugatti Type 22 Brescia es tan intrigante como su redescubrimiento. Se cree que el auto fue abandonado en el lago en 1934 para evitar pagar los elevados aranceles de importación suizos. En lugar de deshacerse de él mediante métodos convencionales, su propietario optó por hundirlo, convirtiéndolo en una cápsula del tiempo inadvertida. A pesar de estar sumergido por tantos años, la estructura del auto permaneció parcialmente intacta, protegida por las frías aguas del lago. En 2009, tras la trágica muerte de un joven miembro del club de buceo local, se decidió recuperar el Bugatti en su memoria. La operación de rescate fue transmitida internacionalmente, destacando el estado deteriorado pero impresionante del vehículo. Posteriormente, el Bugatti fue subastado en París y vendido por $275.000, destinado a financiar una organización benéfica. El Bugatti Type 22 Brescia es famoso por ser el primer automóvil de producción en incorporar un motor multiválvula, una innovación que revolucionó el diseño automotriz en los años 20. Ferrari F40 de Uday Hussein. Durante la década de los años 90, el Ferrari F40, uno de los autos más icónicos de la historia, se convirtió en parte de la extravagante colección de Uday Hussein, hijo del dictador iraquí Saddam Hussein. Este Ferrari, que simboliza velocidad y poder, fue adquirido por Uday como una muestra de su opulento estilo de vida. Sin embargo, tras la caída del régimen en 2003, el vehículo desapareció misteriosamente. En años recientes, un grupo de entusiastas automovilísticos, liderados por el youtuber Ratarosa, emprendió la búsqueda de este Ferrari perdido. Finalmente, fue localizado en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, en un estado lamentable. Cubierto de arena y con piezas faltantes como los intercoolers, el auto estaba muy lejos de su antigua gloria. A pesar de su condición, el dueño actual pide un precio exorbitante de $1.150.000 por el vehículo. El Ferrari F40 es célebre por ser el último modelo aprobado por Enzo Ferrari antes de su muerte. Lanzado en 1987, este superdeportivo es conocido por su motor V8 biturbo y su diseño aerodinámico. Su legado como un ícono del automovilismo lo mantiene entre los autos más codiciados, incluso en estado de deterioro. El Ferrari F40 fue diseñado para conmemorar el 40º aniversario de Ferrari y originalmente se proyectó fabricar solo 400 ejemplares. Sin embargo, debido a su demanda, se produjeron más de 1.300. Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. En las vibrantes calles de La Habana, Cuba, una leyenda del automovilismo permaneció casi oculta, deteriorándose en el tiempo. Un Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Este modelo icónico, fabricado en 1954, se ganó su lugar en la historia por sus distintivas puertas de ala de gaviota y su diseño revolucionario. Sin embargo, este ejemplar en particular vivió una historia de olvido y misterio. Durante décadas, el Gullwing fue objeto de rumores en la comunidad automovilística. Documentado brevemente por el periodista Michael Ware en los años 90, su estado de abandono en un rincón de La Habana generó fascinación y tristeza a partes iguales. Se encontraba casi partido en dos, con su carrocería oxidada y sus interiores reducidos a los huesos. Este auto, que alguna vez representó la cúspide del lujo y la innovación, estaba atrapado en un ciclo de deterioro constante debido al clima y la falta de mantenimiento. A pesar de su estado, el Mercedes-Benz 300 SL
Sigue siendo un símbolo del glamour de los años 50 y una joya codiciada por los coleccionistas. Diseñado con un motor de 6 cilindros en línea y un sistema de inyección de combustible avanzado para su época, podía alcanzar velocidades de hasta 240 km por hora, estableciendo nuevos estándares en el automovilismo. El Mercedes-Benz 300 SL fue el primer automóvil de producción en usar puertas de ala de gaviota, una solución innovadora para acomodar su chasis tubular. Ferrari Barchetta 166 mm. En el árido desierto de Arizona, un Ferrari Barchetta 166 mm de 1950 permaneció abandonado durante más de 5 décadas en el patio trasero de una casa. Este modelo, apodado Barchetta, pequeño bote, por su diseño aerodinámico, es una pieza fundamental en la historia de Ferrari. Fue el ganador de prestigiosas carreras como las 24 horas de Le Mans y la Mille Miglia, de donde proviene la designación MM en su nombre. El auto fue adquirido originalmente por Reg Litton, un coleccionista estadounidense apasionado por las carreras. Litton utilizó este Ferrari en competencias amistosas con amigos, pero una avería mecánica lo dejó fuera de circulación. En lugar de repararlo, el auto quedó relegado al olvido, expuesto al implacable sol y viento de Arizona. Décadas más tarde, sus herederos alertaron a coleccionistas sobre la existencia del vehículo, lo que llevó a su restauración. Un comprador adquirió el auto sin verlo por $1 millón. Decidió conservar su pátina y cicatrices como un homenaje a su historia, convirtiéndolo en una pieza única en el mundo de los autos clásicos. El Ferrari Barchetta fue restaurado mecánicamente y llegó a ganar un trofeo en el prestigioso Pebble Beach Concours d'Elegance. El Ferrari Barchetta 166 mm fue diseñado por Carrozzeria Touring y se considera el primer Ferrari descapotable de la historia. Ferrari 250 GTO. En un campo de Ohio, Estados Unidos, un Ferrari 250 GTO, uno de los modelos más valiosos del mundo, permaneció olvidado durante 14 años. Este vehículo, producido entre 1962 y 1964, es una obra maestra de la ingeniería y el diseño italiano. Su impresionante récord en carreras, combinado con su exclusividad, solo 36 unidades fabricadas, lo convierten en un ícono absoluto del automovilismo. El propietario, Joe Corton, adquirió el auto en 1972 por apenas $6.500, una cifra irrisoria considerando su valor actual. Inexplicablemente, el Ferrari quedó almacenado en un remolque al aire libre, expuesto a los elementos y al paso del tiempo. Incluso se dice que los hijos de Corton utilizaban el capó como tobogán, ignorando por completo la importancia del vehículo. La historia tomó un giro interesante durante el 20º aniversario del GTO, cuando Innes Ireland, un famoso piloto de carreras que había conducido ese auto, descubrió su estado de abandono. Aunque intentó adquirirlo, Corton se negó a venderlo, prometiendo conservarlo adecuadamente, una promesa que nunca cumplió. En 2018, un Ferrari 250 GTO se vendió en subasta por $70 millones, convirtiéndose en el automóvil más caro jamás vendido públicamente. Lotus Esprit. En 1977, el Lotus Esprit ganó notoriedad al aparecer en la película La espía que me amó de James Bond, donde se transformaba en un submarino equipado con misiles. Décadas después, una unidad de este icónico modelo fue encontrada olvidada en un almacén, enterrada bajo mantas viejas y cajas polvorientas. La pareja que lo descubrió lo había adquirido en una subasta a ciegas, sin conocer el valor histórico del contenido. Tras identificar el auto, decidieron restaurarlo parcialmente, conservando muchos de sus elementos originales. En 2013, el vehículo fue subastado y comprado por Elon Musk, quien quedó fascinado con su historia y diseño. Musk expresó que el Lotus fue una inspiración para su visión de combinar tecnología avanzada con diseños futuristas en los vehículos Tesla. El Lotus Esprit, con su diseño angular y motor central, representa el espíritu innovador de la marca británica. Aunque esta unidad particular no poseía las habilidades acuáticas de su contraparte cinematográfica, sigue siendo una pieza única en la historia del cine y la automoción. Elon Musk afirmó que su modelo Tesla Cybertruck fue parcialmente inspirado por el diseño audaz del Lotus Esprit. Bullitt Mustang. Un Ford Mustang GT Fastback de 1968 se convirtió en un ícono cultural gracias a la película Bullitt, protagonizada por Steve McQueen. Con sus impresionantes persecuciones por las colinas de San Francisco, este auto capturó la imaginación de generaciones de entusiastas del cine y el automovilismo. Después de su aparición en pantalla, el Mustang desapareció del ojo público durante casi 40 años,
hasta que fue redescubierto en 2018. Estaba cubierto de polvo y mostraba el desgaste natural de las décadas, pero su estructura permanecía en condiciones sorprendentemente buenas. La emoción en torno a su recuperación fue tan grande que se convirtió en el centro de atención en subastas y exhibiciones. En 2020, el Bullitt Mustang fue subastado por Mecum Auctions y alcanzó la increíble suma de $3.700.000, rompiendo récords para un automóvil relacionado con el cine. Este vehículo, con su motor V8 de 390 caballos de fuerza, sigue siendo un símbolo de la era dorada de los muscle cars y el cine clásico. El Bullitt Mustang, utilizado en la película, tenía modificaciones en el motor y la suspensión para soportar las intensas escenas de persecución. Mercedes-Benz SLR McLaren. En el año 2011, un Mercedes-Benz SLR McLaren, símbolo del lujo y la innovación automotriz, fue abandonado en un aparcamiento policial tras ser confiscado como parte de una investigación en curso. Este modelo, producto de la colaboración entre Mercedes-Benz y McLaren, era una de las joyas de los superdeportivos de su época. Su motor V8 supercargado de 5.4 litros generaba 617 caballos de fuerza, permitiéndole acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 3.8 segundos. A pesar de su desempeño excepcional, este SLR quedó expuesto a los elementos durante años, deteriorándose lentamente. Las condiciones adversas dañaron su sistema electrónico y su interior de lujo, reduciendo su valor y dejando una estampa desoladora para un auto que alguna vez simbolizó perfección técnica y diseño avanzado. El SLR McLaren fue diseñado para ser un gran turismo de alta gama, combinando velocidad con comodidad. Jaguar Lightweight. Durante más de 35 años, un Jaguar Lightweight permaneció oculto en un garaje, víctima de las circunstancias personales de su propietario, un aviador retirado llamado Howard Gidloven. Este modelo, uno de los 12 fabricados por Jaguar en los años 60, había sido parcialmente desmantelado en medio de un amargo proceso de divorcio. Su chasis y motor, que alguna vez fueron íconos de las pistas de carreras, quedaron cubiertos de polvo y olvido. El Lightweight, diseñado específicamente para competir en Le Mans, contaba con un chasis de aluminio ultraligero y un motor de 6 cilindros en línea. Su combinación de potencia y peso reducido lo convirtió en un contendiente feroz en las competencias de la época. En 1998, este auto en particular fue subastado, alcanzando un precio de más de 540.000 libras. Fue restaurado meticulosamente en Inglaterra por Lynx, especialistas en Jaguar clásicos, devolviéndole su gloria original. Hoy, este Jaguar es una pieza invaluable que representa lo mejor del diseño y la ingeniería británica. Su renacimiento después de décadas de abandono es un testimonio de la pasión por los autos clásicos y el poder de la restauración. Los Jaguar Lightweight son considerados los autos de carreras más exitosos en la historia de la marca, y sus versiones originales alcanzan precios superiores a los $7 millones. Dodge Charger Daytona. En un viejo granero de Wisconsin, un Dodge Charger Daytona fue descubierto después de permanecer olvidado durante décadas. Este modelo, diseñado específicamente para las carreras NASCAR, es una leyenda por derecho propio. Con su alerón trasero gigante y su distintiva nariz cónica, el Daytona rompió récords de velocidad en los años 70 y se convirtió en el primer auto de NASCAR en superar las 200 millas por hora. El auto encontrado en el granero estaba cubierto de polvo y presentaba signos de oxidación, pero mantenía casi todos sus componentes originales, incluida su transmisión Torque Flight de 3 velocidades y su motor V8 Magnum 440. Este Dodge, que en su época costaba apenas $4.000, es ahora un codiciado tesoro automotriz. En el mercado actual, incluso en condiciones de abandono, puede alcanzar un valor de $180.000. La historia detrás de este auto sigue siendo un misterio. ¿Por qué fue dejado en un estado tan precario? Lo que es seguro es que, tras su descubrimiento, capturó la atención de coleccionistas que ven en él una pieza única de la historia del automovilismo estadounidense. El Dodge Charger Daytona fue prohibido en NASCAR después de su debut porque su diseño aerodinámico le daba una ventaja injusta sobre otros competidores. Chevrolet Corvette C3. En 1978, un Chevrolet Corvette C3 fue estacionado en un garaje en Ohio, Estados Unidos, donde permaneció encapsulado durante más de 45 años. Este modelo, conocido por su distintivo diseño en forma de cola de tiburón y su desempeño robusto, es un símbolo del apogeo de los muscle cars estadounidenses. El Corvette C
3 encontrado era prácticamente nuevo, con solo 1.599 millas registradas en su odómetro, un verdadero hallazgo para los entusiastas de autos clásicos. Con el tiempo, el garaje donde estaba guardado quedó cubierto de enredaderas, y la entrada sellada preservó el auto del daño directo de los elementos. Cuando finalmente fue descubierto, el Corvette presentaba un exterior polvoriento, pero su interior rojo brillante permanecía sorprendentemente intacto. Este vehículo, equipado con un motor V8 y una transmisión manual de 4 velocidades, representa el pináculo del diseño y la ingeniería de su época. Tras su redescubrimiento, el auto fue cuidadosamente restaurado por el equipo de WD Detailing, quienes dedicaron semanas a limpiar y reacondicionar el vehículo. El proceso incluyó la eliminación de nidos de roedores y la recuperación de la pintura original, devolviendo al Corvette su estado icónico. Ahora, este auto vuelve a la carretera, listo para exhibirse como una cápsula del tiempo que encapsula la esencia de los años 70. Aston Martin DB4. En el tranquilo campo de Inglaterra, un Aston Martin DB4 permaneció oculto en un granero durante varias décadas. Este modelo, producido entre 1958 y 1963, es considerado uno de los autos más elegantes jamás fabricados. Su diseño, obra de la legendaria casa italiana Carrozzeria Touring, marcó el inicio de la era moderna de Aston Martin y sentó las bases para el icónico DB5. El DB4 descubierto en el granero había sido importado por un joven propietario británico en los años 70, quien condujo el vehículo durante algunos años antes de almacenarlo por razones desconocidas. A medida que pasaron los años, el granero se deterioró, dejando el auto cubierto de polvo, con abolladuras visibles en su carrocería. A pesar de su estado, el DB4 conservaba su motor original de 6 cilindros en línea, capaz de producir 240 caballos de fuerza. En el mercado de autos clásicos, los Aston Martin DB4 son altamente codiciados, y este ejemplar, aunque en malas condiciones, capturó el interés de coleccionistas internacionales. Finalmente, fue vendido por más de $300,000, y su restauración está en marcha para devolverle la gloria que alguna vez tuvo. El Aston Martin DB4 fue el primer modelo de la marca en superar los 160 km por hora, una cifra impresionante para su tiempo. Réplica del Batimóvil. En un bosque remoto de Estados Unidos, entre hojas caídas y troncos olvidados, yacía una réplica del Batimóvil, basada en el diseño del vehículo usado en la película Batman de 1989. Este icónico auto, con su silueta oscura y aerodinámica, es uno de los más reconocidos en la historia del cine. Su abandono en ese lugar desolado es un misterio que sigue desconcertando a los fanáticos del hombre murciélago. La réplica fue construida por un apasionado de los automóviles y el cine, quien invirtió años en recrear cada detalle del diseño original. Sin embargo, con el tiempo, el proyecto fue olvidado, dejando al Batimóvil expuesto a la naturaleza. La carrocería, inicialmente impecable, presentaba signos de óxido y grietas, pero su forma emblemática seguía intacta, evocando la majestuosidad que alguna vez tuvo. Tras su descubrimiento, el auto generó especulación entre los coleccionistas, quienes reconocen su valor cultural, más allá de su estado actual. Aunque no se trata de una unidad oficial, esta réplica representa un tributo a uno de los vehículos más famosos del cine. El Batimóvil de la película Batman de 1989 fue construido sobre el chasis de un Chevrolet Impala y estaba equipado con una turbina simulada, inspirada en aviones de combate. Plymouth Superbird. En el corazón de un bosque de Massachusetts, un Plymouth Superbird yacía olvidado, cubierto por hojas y musgo, un testimonio silencioso de una época dorada de las carreras de NASCAR. Este modelo, diseñado por Chrysler para dominar las pistas en 1970, es célebre por su distintivo alerón trasero de gran tamaño y su morro cónico, que le conferían una aerodinámica revolucionaria para la época. El Superbird hallado en el bosque había estado expuesto a los elementos durante más de 50 años, mostrando severos signos de deterioro. La pintura se había desvanecido, las partes metálicas estaban oxidadas y el interior estaba invadido por roedores. A pesar de su estado, mantenía intacto su motor V8-440 Magnum y su transmisión original, componentes que lo convierten en una joya para restaurar. Este vehículo es una pieza clave en la historia de NASCAR, ya que fue uno de los primeros autos en superar las 200 millas por hora en pista, gracias a su innovador diseño. Aunque este Superbird olvidado requiere una restauración significativa, su valor en el mercado de autos clásicos podría superar los $200,000 una vez restaurado. El Plymouth Superbird fue el auto que devolvió a Richard Petty, una leyenda de NASCAR,
al equipo de Chrysler después de haber corrido brevemente con Ford. Shelby Daytona Coupe es un nombre que resuena en la historia del automovilismo estadounidense, y su redescubrimiento en los años 2000 es una de las historias más fascinantes de los autos clásicos. Este modelo, fabricado en 1964, fue diseñado por Carroll Shelby para competir contra Ferrari en el Campeonato Mundial de Resistencia. De los 6 ejemplares construidos, uno permaneció oculto durante décadas. El chasis CSX 2287, el primero de los Daytona Coupe, desapareció misteriosamente en los años 70, siendo almacenado en un garaje privado. Décadas más tarde, fue redescubierto en condiciones asombrosamente buenas, gracias al cuidado de su propietario original. Este auto marcó historia al ser el primer vehículo estadounidense en ganar el Campeonato Mundial de Fabricantes de GT en 1965. En el momento de su redescubrimiento, el Daytona Coupe fue valorado en millones de dólares y pasó a formar parte del Museo Simeone en Filadelfia, donde se exhibe como un ícono de la innovación y el diseño automotriz. El Shelby Daytona Coupe fue diseñado con un enfoque completamente aerodinámico, logrando reducir significativamente la resistencia al viento y superando a Ferrari en velocidad punta. Pontiac Trans Am. En un polvoriento granero de Idaho, un Pontiac Trans Am de 1977, inmortalizado por la película Smokey and the Bandit, fue encontrado en un estado que reflejaba años de abandono. Este modelo, conocido por su icónica calcomanía del pollo chillón en el capó, es uno de los autos más representativos de la era de los muscle cars estadounidenses. El auto, con 56.000 millas en su odómetro, conservaba su motor V8 y su chasis sin oxidación, características que lo convierten en un excelente candidato para una restauración. Aunque presentaba desgaste en la pintura y daños en las calcomanías, su estructura principal estaba intacta, lo que generó un gran interés entre los coleccionistas. El Pontiac Trans Am no solo es recordado por su diseño agresivo y su potente desempeño, sino también por su papel en la cultura pop, que lo convirtió en un objeto de deseo para generaciones de aficionados al cine y los autos clásicos. El Pontiac Trans Am, usado en Smokey and the Bandit, tuvo tanto éxito que las ventas del modelo aumentaron en más del 50% tras el estreno de la película. Chevrolet Corvette 1960. En un garaje olvidado de Georgia, un Chevrolet Corvette de 1960 fue descubierto por casualidad, atrapado en el tiempo como una cápsula de la era dorada del diseño automotriz estadounidense. Este modelo, parte de la primera generación de Corvettes, es conocido por sus líneas elegantes y su estilo convertible, que evocan la esencia de los años 50 y 60. El Corvette, de color rojo vibrante, permaneció en buenas condiciones gracias al resguardo del garaje, aunque presentaba polvo acumulado y desgaste en algunos elementos. Con un motor V8 de 240 caballos de fuerza, este auto combinaba potencia con estética, convirtiéndolo en uno de los clásicos más deseados por los coleccionistas. Tras su redescubrimiento, el Corvette fue restaurado con cuidado para conservar su autenticidad. Este modelo sigue siendo un testimonio de la ingeniería innovadora de Chevrolet y un ícono de la cultura automotriz estadounidense. En 1960, Chevrolet ofrecía por primera vez un motor opcional de inyección de combustible para el Corvette, una innovación que aumentaba significativamente su rendimiento.